carta que le envié al presidente Trump hace 4 o 5 años, le empecé a hablar de la necesidad de sustituir importaciones de Asia y de fortalecer el mercado en América del Norte y no depender tanto de Asia. Entonces, todo eso es lo que ahora se está cosechando. Claro, los empresarios estadounidenses han sido pues los principales promotores de esta mudanza de empresas hacia México, porque se había llegado al extremo de que un chip, un semiconductor, para poder tener un electrodoméstico había que traerlo de Asia. Y cuando un consumidor quería comprar un refrigerador en Estados Unidos, como no había los chips, tenían que esperar 6 meses hasta 1 año. Y eso ayudó a que se entendiera que era importante la autosuficiencia, la sustitución de importaciones y el fortalecimiento del mercado regional. Entonces, eso nos está ayudando mucho, por eso la inversión excepcional a México, y por eso pues nuestro país está bien posicionado en lo económico, en lo comercial, con relación al resto del mundo. Esa relación ahora la hemos fortalecido con el presidente Biden. Acaba de designar a un representante de la Casa Blanca exclusivamente con ese propósito de fortalecer nuestra relación económica y comercial. Incluso creo que la semana próxima van a haber reuniones en México de los grupos que se han integrado para atender temas de seguridad, temas migratorios y el tema económico comercial. Y ahora lo que estamos buscando es llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, lo que siempre hemos sostenido. Si hay mucha migración, si es mucho el flujo de migrantes de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Colombia, unirnos, analizar las causas, cómo ayudar para que la gente no se vea obligada a abandonar sus pueblos. Y nosotros ya hemos probado que si hay opciones, hay oportunidades, se puede lograr que la gente no abandone sus lugares de origen, a sus familias, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el que emigra lo hace por necesidad, no por gusto. Entonces hay que atender las causas. Vamos a tener una reunión
invitando a los gobiernos hermanos de estos países. Los estamos invitando a una reunión en México de cancilleres para hacer una revisión de la situación migratoria. Ellos comprenden de que pues casi todos pasan por México y que nosotros tenemos que cuidarlos, a los migrantes, protegerlos, pero tenemos que evitar que se incrementen los flujos migratorios, porque son más los riesgos. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. No es un asunto de México, nada más. Es un asunto estructural que hay que enfrentarlo de esa forma. Por eso vamos a tener esta reunión con los cancilleres. Yo creo que en los próximos 10 días vamos a tener esta reunión. Como 10 países. Sí. Es una invitación del gobierno de México a los gobiernos de países que pues tienen esta situación de que sus pobladores están migrando para hacer un plan conjunto de ayuda entre todos. Sí, de los países que principalmente están enfrentando esta situación. Y tenemos una propuesta que les vamos a hacer, una propuesta para el desarrollo. Sí, todos. No, este es otro asunto. Es que la cooperación es permanente y es en todos los ámbitos. Esto lo acabamos de definir en una reunión que tuvimos, creo que el lunes, antier. Hicimos un análisis, nos reunimos y decidimos invitar a los cancilleres, a los gobiernos de 10 países para hacer un análisis de la situación y tenemos una propuesta que queremos hacerles. ¿Se puede conocer algo de ella? Todavía. No, primero es esto. Primero es ver cómo podemos ponernos de acuerdo con los gobiernos hermanos de Centroamérica y del Caribe y también de Sudamérica. Presidente, ya nada más para terminar, un dato. Se calcula que más o menos de 2 años para acá se incrementó, más bien llegaron 1.600.000 estadounidenses, aparte de algunos europeos, venían refugiados de Ucrania, franceses, de esas naciones, y que esta persona, este precandidato de origen indio, pues es migrante, entonces como que se contrapone con las políticas que él está proponiendo. Pero es lo mismo, es que hablan sin
tener sustento porque piensan que así van a ganar simpatía. Se compiten entre ellos para ver quién dice el disparate más extravagante sobre la migración y sobre el fentanilo y sobre México. Pero no hay que tomarlos en serio. Y lo que hay que hacer es una campaña. Llamo respetuosamente a quienes quieran ayudarnos para informar a los ciudadanos estadounidenses sobre lo que se está viviendo en México, ¿sí? Y que no se dejen manipular. Gracias, presidente. Presidente, buenos días, secretaria. Presidente, preguntarle cuál es el reporte que se tiene del secuestro de 7 jóvenes en Zacatecas hace unos días. ¿Cuál es el reporte que se tiene? ¿Se ha tocado el tema en el Gabinete de Seguridad? Sí, se tocó el tema y se está haciendo la investigación. No se puede informar más, se está trabajando. En todos los casos se actúa y no hay nada que se quede sin ser investigado y hay atención especial. Presidente, y sobre el caso en frontera con Malapa, en Chiapas, ¿cuál es el reporte que tiene de los elementos que se han enviado? ¿Se reporta a algunos pobladores que hay escasez? ¿Cuál es el reporte que se tiene sobre este asunto? Pues hoy nos reportaron que ya están allá elementos de la Guardia Nacional que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en la reinstalación de la energía eléctrica. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. ¿Quieren conocer el reporte? Sí, el de la Secretaría de la Defensa. A ver si está. El de hoy. Sí, se quitaron todos, pero es increíble cómo frontera Comalapa, ¿no? Ojalá y fueran a frontera Comalapa. Pueden ir sin ningún problema, pero para que conozcan. ¿Sí? Es que nada más están desde aquí, sus oficinas, o sus cojines. ¿Cómo se llama el cojín ese que se echa para atrás? El reposet, sí. Porque no se usa la hamaca, pero sería muy bueno eso, ¿no? Y luego la calle Chueca, ¿cómo lo ven? Y la gente que se dedica a eso, o sea, personas serias, pues, o sea, responsables, que se mete a eso. Presidente. Bueno, yo tengo que agradecerle porque así no la pasamos mal aquí, ¿no? En el diálogo circular. Tenemos motivos para estar contentos, no enojarnos. Presidente, mientras lo proyectan, preguntarle también... Ahí está. 1. Entrevista con autoridades
ejidales y pobladores del Porvenir, El Rodeo, El Palmar, Chiapas, informando el motivo de la presencia del personal militar. 2, 7 horas, 3 helicópteros de protección civil estatal y uno de la Comisión Federal de Electricidad trasladaron a personal de citada comisión al poblado El Rodeo, Chiapas, para restablecer la energía eléctrica. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana proporcionó seguridad a las aeronaves, realizó reconocimientos y proporcionó apoyo durante el retiro de bloqueos. 3. Personal militar, Guardia Nacional y Policía Estatal proporcionó seguridad durante el traslado vía terrestre y los trabajos del personal de la Comisión Federal de Electricidad. 15:40 horas, se restableció el servicio de energía eléctrica, estableciéndose 3 bases operativas, sí, en el poblado El Rodeo. 5, se realizaron 2 bloqueos, se retiraron 2 bloqueos, frontera Comalapa y en el ejido Sabinalito, en Chiapas. 6, se realizaron trabajos de acondicionamiento y reparación del tramo carretero frontera Comalapa, El Porvenir, Chiapas. Hoy retiro de vía aérea del personal de la Comisión Federal de Electricidad. Eso fue ayer, ¿no? Sí, 3 bases permanecerán en el poblado El Rodeo, realizando operaciones militares disuasivas. El comandante de la 7ª Región Militar, con 2 agrupamientos, se trasladará vía terrestre al poblado de Motocintla, Chiapas, para retirar posibles bloqueos y garantizar el libre tránsito. Y ya está es interesante. No puede, porque este es, si quiero un mapa de Chiapas y luego vemos para ver dónde está el asunto, ¿no?, en cuestión. Esta es la frontera con Guatemala. Por eso es frontera Comalapa. Aquí, frontera Comalapa, esta es Bellavista, es otro municipio. Frontera Comalapa, Bellavista, La Grandeza. Cuando visité en una ocasión toda esta región, Motocintla, El Porvenir, aquí hay un lugar que se llama Canadá. Entonces, vean los nombres. La gente humilde, trabajadora, la gente pobre, siempre tiene esperanza y le pone a sus pueblos nombres así: La Grandeza, Bellavista, Canadá, El Porvenir, donde viven los ricos. Sus nombres es la Barranca del Diablo, Las Lomas, El Pedregal.
pero siempre la gente pobre tiene la esperanza. Por eso van al paraíso. Esta región, y eso no se sabe mucho, es de las más pobres de México, la Sierra de Chiapas, esta. Se conoce la pobreza de los Altos de Chiapas y se conoce la pobreza de la Lacandona en Chiapas, pero la pobreza que hay aquí parte el alma. Nosotros estamos ahora, además de estar atendiéndolos aquí con programas de bienestar, resulta que el que vive aquí, para ir a Tuxtla, que está acá, tiene que hacer este camino. Para ir a la Trinitaria. Mira. Sí, aquí está. Esta es la zona. Sí. Los que viven aquí, donde está el asunto en cuestión, para ir a Tuxtla tienen que hacer esto. ¿Sí? O esto, bajar acá a Huixtla por la costa y dar la vuelta e ir acá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un camino aquí por la Concordia. Pues son dos puentes que pasan la Angostura. Ya uno lo tenemos como en 70% de avance y otro que se llama Rizo de Oro. A ver, regresa el plano anterior, el de la Secretaría de la Defensa. Por aquí debe estar Rizo de Oro. Mire, aquí estamos haciendo el puente para bajar así. Entonces se nos presentó aquí este asunto. Es en los límites y me llamó mucho la atención porque nadie, lamentablemente, se ocupa de esta zona. O sea, los medios me refiero, pues nosotros sí estamos trabajando aquí. Aquí les puedo decir de que les acabamos de resolver un problema de una caja de ahorro, de esos que les piden dinero a cambio de que les van a dar intereses altos y los robaron y acabamos de resolver. Les entregamos creo que como 150 millones de pesos a agentes de aquí, de una cooperativa que fueron estafados. Estamos trabajando, pero bueno, y la propaganda, ¿no?, de nuestros adversarios. Claro que tenemos que cuidar todo el país, pero
afortunadamente no hay problemas mayores. ¿Se tiene reporte de detenciones de estos presuntos narcotraficantes que desfilaron? Se está haciendo la investigación. Hay bandas en esta región y acuérdense de que hubo un secuestro de unos trabajadores de un reclusorio, ¿no? Policías estatales. Custodios. Sí, sí, de custodios. Sí. Sí, por esa zona. Policías, sí. Sí, y sí tenemos, hay grupos, ¿no?, que actúan, pero Chiapas lo hemos visto aquí y se los voy a volver a recordar. Es de los estados con menos violencia en el país. Es que se quedaron muchos con la idea del Chiapas, ¿no?, convulsionado por el movimiento zapatista y por los, ¿cómo se llamaban? Los grupos que se crearon, los paramilitares. Entonces, acuérdense que durante años San Cristóbal y Tuxtla, Comitán, todos los pueblos, había mucha prensa extranjera, nacionales, periódicos nacionales que tenían de fijo corresponsales, ¿no?, por lo que significó el levantamiento zapatista y demás. Se habló mucho, pues, de los problemas de violación de derechos humanos. Ahí se presentó el lamentable caso de Actial, ¿sí?, en el gobierno de Cedillo, que le costó la Secretaría de Gobernación o que sacaran de Gobernación a Chafet. O sea, pero afortunadamente, y también da la Candona, también una zona de bastantes conflictos. Afortunadamente, con los programas de bienestar, el Sembrando Vida, con toda la atención que se está dando a la gente, todo esto ha ido cambiando. Y Chiapas es de los estados con menos violencia en el país, pero se escucha Chiapas y se tiene en la memoria. A ver, ¿por qué no pones lo de homicidios? Miren, por cada 100,000 habitantes, homicidios. Sí, ayer fue un día muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios. Sí, estamos analizando eso. Entonces, pero esto es importante, lo cual me lleva a sostener, aunque me insulten, de que es propaganda de nuestros adversarios.
Ya ven cómo antes, ¿no? Callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. ¿Es esto la calle chueca? ¿Por qué la calle chueca? Independientemente de que es una autoridad municipal y del PAN. Y nos cargan a nosotros, a mí. Hay un señor Marieto ahí, a ver que nos pones un Twitter, que me insulta. O sea, pero diario. Y está lloviendo que hasta otros medios, ¿no? A ver si no pones para que ahora sí que como diría el clásico de ellos, y yo, ¿por qué? Está como el Aguilar Camín y ya sí, sacar petróleo, construir caminos, comprar medicamentos, etcétera, no tiene ciencia, que es lo que yo dije en alguna ocasión, porque siempre, ¿no? Nos plantean las cosas muy complejas, ¿no? No, sacar petróleo pues es muy difícil, pues es hacer un pozo. Sí tiene alguna técnica, pero no es ciencia. Hacer caminos, ¿qué? Pues no es ciencia. Todo esto porque no le daban los recursos para hacer los caminos a las autoridades municipales de usos y costumbres de Oaxaca, porque decían los técnicos que los de las comunidades de Oaxaca, las autoridades, herederos de los que construyeron Monte Albán, no sabían hacer un camino, cuando son los mejores constructores del mundo. Y como si fuese mucha ciencia hacer un camino, pues están haciendo caminos bellísimos que ya quisieran en otras partes, caminos artesanales, mujeres y hombres. Entonces se quedaron ellos con eso. Comprar medicamentos, claro que no tienen ninguna ciencia, claro que los compraban ellos porque robaban. Y los caminos, sí, decían que necesitaban ciencia porque ellos manejaban el presupuesto y se robaban el presupuesto. Y lo mismo en el caso del petróleo, donde perforaban los pozos. En el norte, ¿cuánto se robaron perforando pozos en aguas profundas? ¿Cuánto se robaron perforando pozos en Chicotepec, en la cuenca de Burgos? Pero de eso no. Y entonces dice, el señor dice, no sé, ya son alcoholes, pero entonces ya la verdad que si no fuese por ellos, pues no
tendría chiste, ¿no? Presidente, Presidente, hoy también se da a conocer la contratación que hizo el Banco del Bienestar para un seguro de vida para sus trabajadores, algo que violaría la ley de austeridad republicana que usted decretó en 2019. ¿Usted tenía conocimiento de eso? ¿Hay dependencias que sí podrían adquirir este tipo de seguros? También preguntarle su opinión sobre ayer marcharon los familiares de los 43 de Ayotzinapa frente al Palacio Nacional, reprocharon pues que no hay avances en conocer el paradero de sus hijos y palabras textuales dijeron que es una vil mentira el que se diga que el ejército no tiene información que ellos están solicitando. ¿Conocer su opinión sobre esto? Bueno, no conozco el caso del Banco del Bienestar. Lo que sí sé es que les molesta mucho el Banco del Bienestar. Y para que les moleste más, les voy a informar que ya es el banco que tiene más sucursales en todo el país. El Banco del Bienestar. Y que acaban de terminar, están por terminar, pregúntale a Ariana, de dispersar los fondos del bimestre para los adultos mayores. ¿Se acuerdan ustedes que hace 2 meses hubo algunos problemas de funcionamiento de los cajeros del Banco del Bienestar? Sacaron fotos, ¿no?, de las colas. Ahora, pues ya no hay nota. Pero yo sí informo que afortunadamente funcionó muy bien todo el sistema y que cobraron todos o están por terminar, nada más que creo que iban a terminar hoy ya de dispersar todos los fondos para los adultos mayores sin problema. También aprovecho, va a venir Ariana para 2 cosas. Una, que quienes tenían las tarjetas o quienes cobraban en bancos particulares y ahora sus apoyos los tienen que obtener en las sucursales del Banco del Bienestar, sus ahorros que dejaron en esos bancos particulares se están rescatando para entregárselos. Son pocos casos, pero existen. Entonces va a venir Ariana para explicarles cómo hacerle. Nos están ayudando también los bancos particulares con este propósito. No es que se quieran quedar. Apellidos. Ya está. Entonces, todavía no terminan. Mañana, ¿no? Pero no hemos tenido problema para la dispersión. Entonces va a venir Ariana para hablar de esto y va a venir también Ariana para informar de que pueden dejar en depósito si lo desean parte de sus recursos y que no los pierden, porque también estuvieron difundiendo, ¿no?, mentiras de que había que sacarlo todo porque si no se les iban a perder sus ahorros. Entonces, pero voy a investigar lo del seguro para los trabajadores, que dicho sea de paso se han portado muy bien los trabajadores del Banco del Bienestar, porque a ver si no nos manda
la Moyi, el número de bancos que ya están operando con relación a otros bancos, porque es una hazaña. Déjenme que yo presuma, que tire un poco de aceite, ¿no? Imagínense lo que es contra viento y marea, contra la corriente, tener ya un banco para dispersar fondos a la gente más necesitada del país, bancos en los pueblos más apartados. Ya no había esto, ya no existía. Esto es un sacrilegio para los tecnócratas neoliberales. Llegaron a decir de que pensábamos que eran oficinitas y que no sabíamos lo que significaba operar un banco. Pues ya está. Y nos faltan, creo que como 500 más. Increíble lo que han hecho los ingenieros militares. Imagínense lo que es construir, ese es el plan, 2.700 sucursales en todo el país, pero instalarlas, que tengan luz, que tengan internet, con los cajeros, todo para que la gente mayor, los discapacitados, no tengan que trasladarse de sus pueblos a donde hay sucursales, porque no había sucursales de los bancos comerciales en todos los municipios. Y ya el Banco del Bienestar ya tiene 2.296 sucursales operando. Lamento pues que antes del desayuno yo esté dando estas noticias, pero lo tengo que hacer. 200 por construir, deben de tener como 2.500 ya construidas. Las que están operando son estas. Decía don Julio Scherer, decía, dígame que le gustó, don Andrés, dígame que le gustó. Cuando mencionaba algo, contaba una anécdota, dígame que le gustó. Don gran maestro, don Julio. A ver, pero ¿cuál es la otra? Sobre la marcha de los familiares de Ayotzinapa. Sí, ya ayer se dio a conocer el informe que se presentó. Tenemos nosotros el compromiso de seguir la investigación y vamos a continuar hasta conocer toda la verdad y lo más importante, saber dónde están los jóvenes. Todavía me queda un año y vamos a dedicarnos. Lo estamos haciendo, no hemos abandonado el caso. Lo vamos a seguir haciendo.
es por las madres, por los padres, es por la justicia y es también por nuestras convicciones. Es que tienen todo el derecho los padres, las madres, ¿no?, a inconformarse. Tienen todo el derecho. Y lo comprendemos, pues son sus hijos. Pero nosotros, independientemente de si nos creen o no nos creen, nosotros vamos a seguir, porque es un asunto que tiene que ver también con nuestras convicciones y con nuestra conciencia. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, hoy se discute en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo en revisión que fue interpuesto por la transnacional francesa Engie en contra de la ley eléctrica. Y esto es importante, presidente, porque en esa segunda sala participan pues dos ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, que al mismo tiempo están o son militantes de una asociación civil que se llama Instituto Mexicano del Amparo. Esta asociación civil se ha dedicado a litigar en contra de su gobierno, entre otras cosas, pues promovió un juicio de amparo masivo en contra de la distribución de los libros de texto gratuitos. Además, se ha pronunciado en contra precisamente de esta ley eléctrica, en contra de la ley minera, ha trabajado incluso por convertirse en esto que se llama amigo de la Corte, esta figura del amicus curiae, para el tema de la acción para declarar inconstitucional lo de que los funcionarios del Poder Judicial ganen menos que usted. Incluso pues eso la propia Corte lo falló a favor de los propios ministros de la Corte. Y esta misma asociación civil hizo un análisis jurídico donde pues impulsaba que a usted se le separara del cargo y se le fincaran responsabilidades con cárcel hasta por 8 años si alguno de sus funcionarios desacataba alguna orden de jueces para liberar delincuentes. Esto podría parecer descabellado, presidente, pero el propio ministro Luis María Aguilar, que hoy en esa segunda sala también va a participar, presentó una propuesta de sentencia en la cual pedía exactamente lo mismo. Eso lo hizo en agosto pasado, el 23 de agosto. Este proyecto de sentencia finalmente lo retiró sin explicación alguna, pero ahí pedía separarlo del cargo y también consignarlo ante las autoridades. Presidente, preguntarle sobre este posible conflicto de interés. La Secretaría de Energía metió una queja por este posible conflicto de interés de estos ministros que participan en esa asociación civil y al mismo tiempo están en la Corte, pero preguntarle su opinión y también sobre este intento de la Corte para destituirlo y además consignarlo a las autoridades. Pues no creo eso último, la verdad. Son amagos, pero no tienen fundamento. Ya viví un desafuero también en un acto de asociación delictuosa entre ministros de la Corte y Vicente Fox. En ese entonces el presidente de la Corte, todos los ministros, de manera vergonzosa, apoyaron a Fox para que me desaforaran. Era procurador Macedo de la Concha, secretario de Gobernación Krill.
y se unieron también con los del PRI. Y me desaforaron, ¿eh? Nada más que el pueblo es mucha pieza. Y por ellos, por los que participaron en las grandes manifestaciones, tuvieron que dar marcha atrás. Aunque hace poco Fox dijo que se había equivocado, que no debió haber dado marcha atrás. Pero son amargos. Este señor Aguilar siempre ha estado en contra de nosotros. Es muy conservador, muy reaccionario y muy defensor de los intereses de la oligarquía de México y del extranjero. Son como empleados de los potentados. Entonces, no les importa ninguna empresa pública, porque no les importa el pueblo y su futuro, porque ¿de quién son las empresas públicas? Del pueblo de México. Pemex es producto de una lucha, es producto de un movimiento revolucionario. Un presidente Carranza, eso no lo saben ellos, porque no estudian eso, aunque sean ministros. O si lo saben, están en contra. El presidente Carranza y los constituyentes del 17 establecieron en el artículo 27 de que el petróleo es de la nación. Y durante mucho tiempo, en el artículo 27, se estableció que en asuntos de petróleo el Estado no podía entregar concesiones. Hay una reforma que llevó a cabo el presidente Ruiz Cortines, que ojalá y la revisaran, donde se modifica el 27 y se establece, para que no quedara ninguna duda y que no quedara a interpretaciones de estos abogados conservadores y corruptos. Se modificó el 27 para establecer que no se permitían concesiones en materia de petróleo a particulares. Petróleo es de la nación, es del pueblo de México. Bueno, al sexenio siguiente, y ojalá también lo revisen, el presidente López Mateos volvió a reformar el 27 y le agregó, creo que 12 palabras. Además le agregó: no, en materia de petróleo no se otorgarán concesiones ni contratos a particulares. Esa es la historia. Siendo director de Pemex, don Jesús Reyes Heroles, muy distinto al pensamiento de sus hijos, porque así suele pasar, pues. Canceló don Jesús, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, los contratos
que se habían entregado en la época del presidente alemán, llamados contratos riesgos. Bueno, en 1960, Adolfo López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Vamos a recetarles otra vez, así como dicen los abogados, vamos a leerles el artículo. No textual. ¿No tienes la carta que escribió Adolfo López Mateos? El otro día estaba yo leyendo un cuestionamiento a Adolfo López Mateos, y sí, como todos los gobernantes, ¿no? Tienen sus cosas cuestionables. Pero tienen también cosas muy buenas. Cuestiones que se le cuestionan al presidente López Mateos el encarcelamiento de dirigentes del movimiento obrero y sobre todo el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo. Son manchas, pero tiene cosas como esta. Esto es para, ¿cómo se llama el ministro? Luis María Aguilar Luis y María Alberto Aguilar, Pérez Dayán. sí, y a los otros. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. ¿Hoy van a resolver eso? Hoy van a discutir el Sí, amparo en bueno, revisión. está perfecto. Les devuelvo la energía eléctrica que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles, no tanto, entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero para ello, ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos
de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero. En México la Constitución es muy clara: los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México, del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Te da don Adolfo López Mateos. Todo esto, refirieron, sí. Todo esto es lo que quisieron borrar con la política neoliberal. Afortunadamente se dieron los cambios en la elección del 2018 y como no alcanzaron a saquear todo, a llevárselo todo, a robárselo todo, con lo que nos dejaron, con eso estamos levantando el país. Pero sería un acto de traición a la patria el permitir que sigan con la misma política de pillaje. Y es esa estructura del Poder Judicial la que les ayuda, jueces, magistrados, ministros, que protegen a estas empresas extranjeras desde que se llevaron a cabo los cambios a las leyes y a la Constitución. En el caso de la industria eléctrica, ¿quién comenzó a modificar las leyes para permitir la entrada de las empresas extranjeras? Salinas, en 1989. Hicieron una reforma a una ley secundaria para permitir la inversión extranjera en la industria eléctrica. Y luego con Zedillo continuó. ¿Ustedes creen que en ese entonces y hasta el 18 el Poder Judicial se ocupó de declarar inconstitucional la reforma a esa ley secundaria que violaba abiertamente lo que establecía la Constitución? Porque no puede ser que una ley secundaria esté por encima de un mandato constitucional. La Constitución es ley de leyes. Pero silencio, cómplice, todos. Y ahora están empecinados en seguir consolidando la llamada reforma energética y entregando los bienes públicos. ¿Y en qué se beneficia el pueblo de México? En nada, al contrario. Todas esas reformas
significaron más aumento en el precio de las gasolinas, más aumento en el precio del diésel, más aumento en el precio del gas, más aumento a los consumidores en el precio de la energía eléctrica. Buenos negocios para los particulares, malos negocios para el pueblo, con el apoyo de esas autoridades serviles y corruptas. Entonces, aunque amparen a delincuentes de cuello blanco y a delincuentes de el crimen organizado, aunque los amparen, nosotros no vamos a dejar de denunciarlos. Y no solo eso, vamos a seguir insistiendo en que se reforme el Poder Judicial y que el señor ministro Aguilar no solo resuelva sobre este asunto, resuelva lo de los libros de texto de Coahuila, porque me están pidiendo los padres que quieren que sus hijos tengan los libros, y lo mismo en el caso de Chihuahua. Son 2 estados en donde no se han podido entregar los libros, porque este señor que pertenece a esa asociación de abogados, Instituto Mexicano del Amparo, conservadores, sí. Era mejor el finado Burgoa, no estos están en la extrema derecha, son ultras. Tiene ese asunto pendiente de el amparo que queremos saber ya, porque si no resuelven, ni modo que se queden los niños sin libros. ¿Cuántos? 100,000 firmas de padres solicitando los libros. Y lo otro, el expediente que tiene ahí en la gaveta, en su escritorio, sobre una empresa que ha acudido al Poder Judicial para defender su planteamiento acerca de que no debe de pagar impuestos y que de manera acomedida el ministro solicitó el expediente. Pero lo tiene ahí guardado, lo tiene desde diciembre detenido y no ha sacado ninguna resolución. Entonces, ¿dónde está la justicia rápida y expedita? Ya sé, me va a decir de que no tiene tiempo, no tiene términos legales, que él se puede llevar todo el tiempo. Pero yo no voy a dejar aquí de decir de que no ha resuelto. Presidente, también ya inició este proceso para designar a los
magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son a propuesta, las dos ternas son a propuesta de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la mayoría son precisamente ligados a Luis María Aguilar y a Norma Piña, así como al actual presidente de este Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, que como ya vimos pues fue coordinador de asesores de la Secretaría Particular de Felipe Calderón en 2011, cuando estaba lo peor del narcotráfico, un calderonista que ha capturado a este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es importante porque ese tribunal va a calificar primero las candidaturas a cargos de elección popular, va a calificar también la elección de 2024, además de que pues prácticamente de este tribunal va a depender si se concreta o no la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque ya en ocasiones anteriores pues no ha tenido ningún reparo en quitar candidaturas a Morena sin ningún digamos sustento legal, además de que pues con sus nuevas fórmulas puede, como ya lo hizo en las elecciones intermedias, quitar curules también a esta coalición de la Cuarta Transformación. Entonces, preguntarle, presidente, si ya conoce los perfiles, si va a mandarle algún mensaje a los senadores, a las senadoras, para que estén atentas acerca de estos futuros nombramientos y sobre todo su opinión de esto que pues va a depender también 2024, claramente con un poder judicial capturado, y que la propia Norma Piña pues mandó este mensaje en un hecho inédito, hablando del presupuesto de la Corte, de que no habría una elección democrática ni en paz si no se les asignaba este 4% extra al presupuesto. Entonces, consultarle al respecto, presidente. No, pues yo creo que los senadores van a decidir, y yo creo que están informados. Ya todos saben, y hasta es probable que nos compartan cuáles son los antecedentes de los propuestos para ser magistrados del Tribunal Electoral. Sería muy bueno que se conocieran sus antecedentes, pero eso le corresponde al Senado. Es una propuesta de la Suprema Corte al Senado, y los senadores tienen que resolver. Lo demás, pues ya sabemos que están llenos los juzgados, los tribunales de gente recomendada por los abogados y funcionarios del PAN. Ya hemos hablado más sobre este tema de cómo el PRI, para ir concertando el acuerdo con el PAN, cuando se dio la fusión PRI-PAN, cuando surge el PRIAN, pues fue un proceso. Y entonces se fueron dando concesiones. Salinas empezó dando concesiones. Le reconoce al PAN la primera gubernatura que pierde el PRI en Baja California. No quiere decir que no haya ganado el PAN, nada más que dejaron libre la elección, no le pusieron el acelerador del fraude, como lo hicieron el mismo día en Michoacán, que hubo elección para gobernador. Entonces en Michoacán no dejaron libre
en Michoacán operaron, hicieron un fraude, incluso utilizaron al ejército, porque hubo protestas y hubo incluso muertos en esa elección en Michoacán. Entonces ahí empezó el acuerdo con Salinas. Luego vino la concertación en Guanajuato, ¿se acuerdan? También ahí les dieron también Guanajuato al PAN, Medina Plasencia. Y luego vinieron los acuerdos económicos, el aprobar conjuntamente leyes o reformas a la Constitución para llevar a cabo la privatización del país, porque en eso es que se entendieron mejor. En el plan económico. Parte de esas componendas fue el entregarles el poder judicial a los panistas. Le entregaron la procuraduría. Acuérdense que un panista, Lozano Gracia, fue procurador con Zedillo y les entregaron tribunales, todo a los del PAN. Ellos recomendaban a jueces, a magistrados, ministros. Entonces eso está empanizado por completo. Y les gusta mucho el dinero a los conservadores. Son muy corruptos. Muy ladrones. Me acuerdo ahorita de un cuento, una anécdota, no sé si sea cierta, ¿no?, de cuando la expropiación petrolera, que van los potentados de derecha a ver al general Cárdenas y están en la mesa principal, sentados todos. Dice el general, les voy a contar un cuento. Eran unos potentados. Dijo otra cosa, perdón. Muy rateros. Rateros, rateros, rateros. Ya se quedó callado. Yo no le dije. ¿Y el cuento, general? Ese era el cuento. Bueno, vámonos a desayunar. Gracias por